En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios de divina providencia, a ti clamamos esta mañana, primero dándote las gracias por el amor con que nos despiertas esta mañana y con el amor con que nos van a acompañar el día de hoy. Sabemos que en nosotros mismos no podemos hacer nada y la vida cada día se vuelve más dura, pero contigo a nuestro lado no tenemos miedo, porque solo tú basta. Ampáranos el día de hoy con tu divina providencia, en el nombre de Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, buenos días. En esta mañana nos encontramos en la primera lectura con Génesis, capítulo 13. El acontecimiento que ocasionó la separación entre Abraham y Lot, su primo. Las lecturas son muy elocuentes el día de hoy en cuanto hace referencia a Dios de divina providencia. Se relata en la primera lectura como los pastores de Lot y los pastores de Abraham estaban peleando, porque se dice claramente, Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Lot, que acompañaba a Abraham, poseía ovejas, vacas y tiendas. Y se subraya aquí: la tierra no era suficiente para los dos y ya no podían vivir juntos. Aquí es el punto primero que tenemos que subrayar, de que hubo un momento en el recorrido de los dos donde se sentían apretados. Un momento entre los dos donde ya no alcanzaba. Pero Abraham, que es nuestro padre en la fe, salió con algo que es muy necesario que aprenda yo y tú también el día de hoy. En el momento en que nos sentimos apretados, en el momento en que sentimos que no alcanza, ¿con qué lógica trabajas tú para resolver el asunto? La lógica de mezquindad, la lógica de ojos humanos que siempre ven lo que hace falta, lo que no alcanza, o siempre puede hacer todavía referencia a la hermandad. La hermandad. Siempre que estamos abogando y buscando la fraternidad, la hermandad, el amor, créanme, lo que no alcanza, lo que no alcanzaba, saldrá sobrando. Eso es la ley. Y de hecho, de eso se trata
El evangelio que acabamos de escuchar ahorita. Traten a los demás como quieren que se los trate a ustedes. Mire cómo Abraham resolvió ese asunto. Abraham le dijo a Lot, que no haya pleitos entre tú y yo, ni entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos. Es interesante. Él apeló a la hermandad. Tú y yo somos hermanos, entonces no vamos a pelear por cosas aquí de la tierra. Creo muy bien que eso le agradó a Dios, su lógica de resolver las cosas. En la familia, cuando nos sentimos apretados, ¿te acuerdas de que somos hermanos? En la familia, cuando hay escasez, ¿te acuerdas de que somos hermanos? En la familia, donde nuestros hijos ya empiezan a chocar, ¿te acuerdas de que somos hermanos? Abraham no permitió que la escasez o la falta en la tierra causará división entre ellos. Somos hermanos y no tenemos que pelear. Y por ello, simplemente porque siempre Dios lo ha amado y porque Él buscaba lo que le agradaba a Dios. Fíjense que si tú te amparas con Dios de la providencia, repito, donde no alcanzaba, llegará a sobrar. Abraham todavía no terminó con ese trato que hizo con Lot, buscando hermandad arriba de todo. Hizo algo ahorita más sorprendente. Si fueras tú en la situación de Abraham, donde primeramente eres tú a quien Dios o con quien Dios habló y te sacó de la tierra de Ur. A Lot solamente se pegó contigo. Tú eres el jefe. Y tercero, tú eres quien ahorita incluso construyó la idea. La idea ahorita de separarse para buscar tierras fértiles. ¿Qué harías? Yo sé que humanamente tú habrías pensado en áreas más fértiles, áreas más verdes, a donde tú te mudarías, aún antes de compartirlo con tu primo. Pero fíjense lo que hizo Abraham. Abraham le dijo a Lot, que no haya pleito entre tú y yo. Ahora tienes todo el país por delante. Sepárate de mí. Si te vas por la izquierda, yo me iré a la derecha. Si tú tomas la derecha, yo tomaré la izquierda. ¿Quién tiene el derecho de escoger primeramente? Seguramente y humanamente hablando es Abraham. Además, mire lo que está diciendo. ¿Qué tal si en el momento en que estamos hablando de la falta, de que algo no alcanzaba, Abraham se atrevió a decir a Lot, busca la parte que más te conviene y yo me contento con la otra parte. ¿Qué tal si Lot busca la parte y toda la parte verde para su ganado y deja la parte árida para Abraham? Abraham pensó en eso antes de decir eso a Lot. Y justamente es lo que Lot hizo. Dice, Lot levantó los ojos y vio que todo el valle de Jordán hasta llegar a Zoar era de regadío. Era como el paraíso o como la región fértil de Egipto. Entonces Lot escogió todo el valle de Jordán y se trasladó al oriente, dejando la parte ya inútil o estéril para Abraham. Pero Abraham tampoco hizo pleito, porque si Dios de la providencia está a tu lado, lo que no alcanzaba sobrará. Dios
después de que Lot se haya separado de Abraham, ahora Dios habló con Abraham y dijo, Abraham, tú me tienes y eso es suficiente para ti, porque solo Dios basta, solo Dios basta. Dios le dijo a Abraham, alza ahora tus ojos. Y me atrevo a hacer una distinción entre levantó, es decir, levantando los ojos que hizo Lot. Dicen que Lot levantó los ojos y vio todo el valle. Levantó los ojos para ver la tierra. El Señor le dijo a Abraham, alza tus ojos. Es decir, en oración, simplemente dice que si el hombre está buscando cosas terrenales, tú, búscame a mí. Dios le dijo a Abraham, alza tus ojos. Y porque Abraham alzó los ojos, Dios le dijo, mire, todo lo que llegas a contemplar en ese momento hacia el norte, sur, oriente y poniente, yo te lo voy a dar. Es interesante. Aprendamos a alzar los ojos al cielo, al Dios de la divina providencia. Y repito, lo que no alcanzaba llegará a sobrar. Y aún es muy interesante. Podemos ver ahorita de que cuando hay pleito, imagínense, la tierra no alcanzaba, pero donde hay fraternidad, sobró. Ahora, lo que no alcanzó para los pastores, tan solo los pastores de Abraham y Lot. Mira lo que dijo Dios. No simplemente que alcanzará para ti, sino para todas tus descendencias. Lo que no alcanzó por una familia va a sobrar para generaciones y generaciones. Dice, pues bien, toda la tierra que ves, la voy a dar a ti y a tus descendientes para siempre. Y esas descendientes no van a ser 100 o 1000 para decir que bueno, ya podrían repartir un poquito. Dice, voy a hacer a tu descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra, y aún así sobrará lo que nos sobró para los pastores. Hermanos y hermanas, si ustedes llegan a entender y ver con los ojos con que estoy viendo en ese momento, digo, si hoy te hace falta, no te preocupes, solo alza los ojos al Dios de la divina providencia y lo que no alcanzó hoy llegará a sobrar para ti. Y que el Evangelio simplemente llama eso el apegarse a Dios, el Dios invisible, lo llama una puerta estrecha, un camino angosto, donde que solo poco alcanzan a ver ese tipo de puerta. Pero la puerta donde todo el mundo está buscando y no importa aún matar a otra persona para poder agarrar, para poder amontonar, para poder codiciar, es lo que el mundo ve. Por eso se dice, entren por la puerta estrecha. La puerta estrecha simplemente que se apega a Dios, no mirando al mundo, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Todo lo que el hombre anda buscando o tratando de salvarse por su propio medio lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida. Busquemos ese camino angosto y que el Dios de la divina providencia esté contigo el día de hoy y esté conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.